Hola amigos de MarioCorp, le vamos a presentar las últimas actualizaciones del servicio de redes sociales MarioCorp. Estamos en la página principal de MarioCorp, vamos a dirigirnos a la página de precios, seleccionamos precios y aquí nosotros tenemos todos nuestros servicios y cursos. Para este vídeo nosotros vamos a detallarles el servicio de redes sociales. Seleccionamos y aquí estamos dentro de la página de administrador de redes sociales. Para el primero nosotros estamos ofreciendo dos planes, tenemos un plan Junior y también un plan Trader. En este caso es plan Junior o también llamado plan Juvenil, donde estamos ofreciéndolo con un total de $216.99. Contiene un total de 18 publicaciones. Recuerden que estas publicaciones nosotros lo podemos distribuir en cualquier red social, puede ser Facebook, Twitter, Instagram, entre otros. Ahora, de las cuales durante ese periodo mensual estaríamos brindando las 18 publicaciones. Además de eso, nosotros incluimos la interacción con el cliente, en el cual nosotros brindamos dentro de este rango de 8 horas diarias una conversación directa con el cliente para poder brindarle mucha más información de tus productos o tus servicios. Recuerden que esto siempre se da cuando el usuario ya visualice tus publicaciones y conforme a eso el usuario o el interesado te escribe solicitando mucha más información. Inclusive estamos ofreciendo la reacción atractiva por cada publicación. Recuerden que es muy importante esta reacción que contiene emojis, símbolos o de repente emojis para poder atraer mucho más a nuestro público objetivo. Un ejemplo en particular aquí lo tenemos a continuación. Entonces aquí estamos en el fanpage de MarioCorp. Vamos a dirigirnos a una publicación o post. Por ejemplo, aquí tenemos uno. De hecho, este servicio es el mismo en redes sociales, el cual, por ejemplo, tenemos la publicación y en la mano derecha tenemos todo el detalle de esta publicación. Recuerden que es una reacción atractiva, el cual incluye los emojis. Tenemos también el precio. De repente, si colocamos algún cupón de descuento, también lo podemos detallar dentro de esta descripción. Algo importante aquí, por ejemplo, brindar las características de tu servicio o tu producto. Podemos verlo aquí o si no, lo podemos visualizar aquí. Además de ello, tenemos una sección aquí de correo. Tiene también el número de contacto para aterrizar en este caso en WhatsApp. Si selecciona, nos direccionamos directamente al WhatsApp de MarioCorp. Tenemos un enlace directo a la página de precios donde el usuario va a poder conocer mucho más la información de este servicio de redes sociales. Si seleccionamos, nos dirigimos a la misma página de los planes de administrador de redes sociales MarioCorp. También tenemos una sección de copyright donde se recomienda aquí colocar el nombre de nuestra empresa, todos los derechos reservados, y con eso nosotros podemos mostrar que tenemos todos los derechos de autor y con la marca registrada. Inclusive es recomendable colocar ya en la parte final los hashtags para poder llegar a mucho más alcance en cuanto a nuestra publicación. Finalmente, para terminar con esta descripción de la publicación, se recomienda mencionar a tus seguidores. Ponemos @seguidores y ya les estaría enviando una alerta a todos los seguidores de tu fan page. Es más, este plan Junior nos ofrece una opción a un video empresarial introductorio para cualquiera de nuestras redes sociales. Por ejemplo, tenemos un Pet Store. Este es un servicio de tienda de mascotas. Por ejemplo, pueden hacer paseos a tu mascota, algunos cuidados a tu mascota. Recuerden que también podemos incluir su logo de su empresa y algunas imágenes referenciales que ustedes nos estarían brindando. Por ejemplo, este es otro modelo. Esto es para el rubro de gym. Tenemos ahí varias secciones donde podemos ir mostrando también sus servicios de lo que brindan ustedes a sus clientes. Recuerden que es un video introductorio donde solamente vamos a mostrar lo esencial de cada uno de nuestros productos o servicios. De hecho, este plan incluye 3 informes de análisis gráficos porque nosotros brindamos 3. Recuerden que por cada una de estas redes sociales genera a nivel estadístico datos que el usuario ha interactuado con tu publicación, que el usuario ha ingresado a tu página web, entre otros. Un modelo de estos informes lo tenemos aquí. Por ejemplo, este es un modelo del informe gráfico, en particular para la red social de Facebook. Aquí nosotros colocamos el servicio de Community Manager. Tenemos un periodo. Este periodo, recuerden que va desde los últimos 30 días. Iniciamos con gráfico de líneas. En este caso, brindamos el rendimiento de tu fanpage. Recuerden que es una página de Facebook donde por cada una de nuestras publicaciones mostramos cuál es ese alcance. Por ejemplo, aquí tenemos un alcance de 1402. Tenemos esta gráfica donde hay un crecimiento en el mes de mayo. Aquí lo tenemos. Y después vemos un declive en cuanto al periodo de junio. Viendo esto, nosotros ya podemos ir tomando mejores decisiones, realizar algunas campañas, realizar muchas más publicaciones, entre otros. Además de eso, también tenemos por aquí las interacciones con el contenido, es decir, la cantidad de me gustas, las reacciones, los comentarios y respuestas que el usuario hace con cada una de tus publicaciones. Por ejemplo, en el periodo de los 2 últimos meses tenemos un incremento del 153.2%, el cual vemos el gráfico de líneas que 28 a 29 interacciones de nuestros contenidos. Cuando hay muchas más interacciones del contenido, esta gráfica se va
va incrementando. Inclusive nosotros brindamos la cantidad de seguidores, el cual corresponde a 89. Esta gráfica nos muestra entre los 2 últimos meses la cantidad de suscriptores que hemos tenido durante ese tiempo. También tenemos la cantidad de clics totales que realiza el usuario en tus enlaces en las publicaciones. Por ejemplo, realizamos una publicación de un producto e incluimos un enlace a nuestra página web. Entonces cada uno de esos clics que hace el usuario se va a ir almacenando. Por ejemplo, aquí tenemos un total de 9 y tenemos la gráfica de los últimos meses, la cantidad de clics totales que hacen en los enlaces. Otra gráfica de líneas tenemos las visitas de Facebook. Por ejemplo, tenemos un total de 86 visitas con un decremento de 39% respecto al periodo anterior, el número de veces que el usuario visitó tu página web o perfil. Efectivamente, si vemos la gráfica, tenemos muchas más visitas en el rango de mayo, pero para junio tenemos un decremento. Recuerden que es un modelo, ya cuando ustedes tengan cada uno de sus informes, nos va a permitir a nosotros aplicar las nuevas estrategias para poder incrementar la cantidad de visitas. Inclusive tenemos un gráfico de barras donde mostramos los momentos con mayor actividad en el rango del día. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos mucha más interacción, los horarios de las 9, las 12, las 3 y las 6. Entonces tenemos ahí un gráfico de barras donde nos muestra el promedio de nuestros seguidores cuando están en Facebook. Ya conociendo esto, nosotros para lanzar una publicación o un post sería recomendable en el rango donde existe una mayor actividad. Por ejemplo, a las 9, a las 12 o a las 3, que aquí hay un poco más. Después de eso tenemos un gráfico de anillos y de barras. Para el primero, el color de mujeres en este caso muestra un 49.2% y para los hombres tenemos un 50.8%. Ya para el segundo gráfico, en este caso de barras, tenemos la cantidad de usuarios en rango de edades. Por ejemplo, tenemos de 25 a 34 años, tenemos un total de 14.2% que son mujeres y 14.7% que son hombres. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de barras y lo vamos clasificando por cada uno de las edades. Inclusive tenemos otro gráfico de barras donde mostramos los porcentajes y de qué ciudades nos están visualizando estos usuarios. Por ejemplo, de Lima tenemos un 39.48% y de Trujillo un 3.61% y así por cada una de las ciudades. Algo similar al anterior, tenemos en porcentaje que este público potencial indicó que le gusta. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos la página de RPP Noticias donde tenemos un 15.75% y así. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Conocer dónde podemos encontrar este público objetivo. Entonces, la próxima campaña que nosotros realicemos, podemos centrarnos en este primer público objetivo. De hecho, este plan Junior incluye un soporte 24/7, lo brindamos por WhatsApp, tenemos también correo electrónico, sino una reunión virtual. Eso es lo que respecta al plan Junior o plan juvenil. También, si no estamos conformes con ellos, de repente queremos variar un poco estas cantidades, les recomendamos un plan Trainer. En este caso, ustedes tienen que construir su plan. De hecho, si ustedes quieren stories, highlights, carruseles, shorts, cortos, reels, entre otros, vamos a ir nosotros armándolo y conforme a eso, le vamos a realizar un presupuesto. ¿Qué entendemos nosotros por stories? Lo tenemos aquí. Vamos a Instagram, nos vamos a nuestro perfil. Aquí tenemos los stories. Son historias que después de 24 horas desaparecen. Además de eso, tenemos los highlights. Estos highlights lo tenemos aquí, exactamente en esta sección, donde incluimos iconos relacionados a tu empresa o tu negocio. Y si el usuario selecciona ahí, va a poder informarse más acerca de tus productos o servicios. Por ejemplo, esto es de social media y aquí es el nivel de edición de short, reels o cortos. Algo similar con los demás, colocamos un título, se asigna también el icono e internamente se hace la publicación. Esta publicación, recuerden que llega de aquí, de todas estas publicaciones. Cualquiera de ellas seleccionamos y se sube. También tenemos los carruseles. Que entendemos por carruseles son 4 a 5 publicaciones que en secuencia, deslizándola a la izquierda, nosotros podemos obtener mucha más información. Tenemos aquí un modelo, la primera publicación. Aquí tenemos una segunda, en este caso los planes. Tenemos más detalles del primer plan, es el servicio de páginas web y así. De hecho, para ese plan Trainer podemos brindar la opción de shorts, cortos o reels. En los 3 casos, el objetivo es el mismo, donde nosotros podemos brindar vídeos en formato vertical que incluyan subtítulos, efectos de sonido, de repente algunas imágenes adicionales de su logo de entre 10 a 60 segundos. Cabe resaltar que short le decimos a la plataforma de YouTube, cortos en el caso de TikTok y reels en el caso de Facebook o Instagram. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo, en este caso es un short de YouTube. Hemos agregado algunos efectos de splash, tenemos también efectos de sonido, incluye también un botón o una imagen del logo referencial de su empresa y hay una introducción dinámica. También este plan Trainer incluye la opción de puzzle. Recuerden que puzzle son un total de 9
9 publicaciones que en su conjunto vamos a poder brindar mayor información de nuestro negocio al cliente. Recuerden también que en Plan Trainer brindamos el soporte 24/7 y lo podemos brindar por WhatsApp, alguna reunión virtual o si no por correo electrónico. Ese es el caso del periodo mensual y tenemos aquí el periodo anual. ¿Es más conveniente aquí el plan mensual? Sí, dado que te ahorras un total de 2 meses. Incluyen las mismas características, pero está estimado para un periodo de un año. Listo. Gracias amigos en Melicorp.